Eso, ya, para que quede para los demás. Entonces, todas estas ideas que tenemos del cálculo, ¿vale? Son refinamientos de algo muy sencillo que todos hacemos a diario. Son sumas, ¿sí? Los humanos primero creamos las sumas y luego, a medida que íbamos pues nuestros problemas se iban complicando, pues necesitábamos operaciones más complejas. Entonces, tanto las integrales como las derivadas, como las ecuaciones diferenciales, las podemos resolver sumando cosas. Y eso es lo que queremos ver en este curso. Cómo implementar esas sumas, cómo implementar estos procesos en el computador. Pero para hacer eso tenemos que tener claras las definiciones de esos objetos y de esos procedimientos. Entonces, en este curso es muy importante que tengamos nociones claras de álgebra lineal, de cálculo, tanto diferencial como integral, y de ecuaciones diferenciales. Se toca un poco, no quiero decir que eso es un poco de estadística, porque la verdad es que no es cierto, pero se usan algunos métodos de estadística en este curso. Vamos a ver regresión lineal. Para aquellas personas que estén interesadas en la ciencia de datos, esto es algo que es muy importante, porque todos estos modelos predictivos los podemos analizar utilizando regresiones. Aquí planteamos la regresión lineal, pero hay pues refinamientos de esto. Existe la regresión polinomial, la regresión múltiple, que es, si lo vemos desde un punto de vista solamente matemático, es prácticamente la misma cosa. Entonces, un recorrido por los conocimientos previos. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de álgebra lineal, sobre todo de sistemas de sistemas de ecuaciones lineales, un poco acerca de cálculo diferencial, recordar un poco acerca de qué es una derivada, que la derivada es una tasa de cambio instantánea, o lo podemos ver también como desde un punto de vista geométrico, como la pendiente a la recta tangente a una curva en un punto dado. Un poco de cálculo integral, de qué son qué es una integral, qué es una suma de Riemann, y unos cuantos conceptos de ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones donde tenemos unas variables adicionales que son las derivadas. Entonces, comencemos un poco con esto. Otra cosa es que he querido, a mí me gusta hacer mucho esta primera web aquí en Colab para que nos vayamos acostumbrando a cómo se ven las cosas en Colab y qué podemos hacer en Colab. A ver, yo voy a darle a esto play por si lo necesito más tarde. Ok, entonces comencemos con una definición de algo importante, que son los sistemas de ecuaciones. Entonces, en este curso es muy importante que dejemos de ver un sistema de ecuaciones como un conjunto de ecuaciones lineales y que pensemos más en ella como una ecuación matricial, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una matriz A de tamaño n por m, tenemos una matriz o un vector columna de tamaño m por 1, que va a ser el vector x, y uno de tamaño n por 1, que va a ser el vector b. Entonces tenemos estos señores. Este señor de aquí, ¿vale?, que es de tamaño n por m, este otro señor de aquí que es de tamaño m por 1 y este otro señor que tengo acá que es de tamaño n por 1. ¿Vale? Entonces esto me está diciendo a mí que yo tengo un sistema de ecuaciones lineales que tiene n ecuaciones y m variables. Nada nuevo. Entonces tenemos por aquí un ejemplo. Tenemos aquí un sistema de ecuaciones, ¿vale?, donde tengo aquí esta matriz A. Esta matriz A, si nos acordamos, recibe el nombre de matriz de coeficientes y dentro de ella puedo tener números reales, ¿vale? Puede ser algo tan sencillo como, a ver, podemos borrar esto, tan sencillo como el 0, como el -1, que son números enteros, o podemos tener fracciones, decimales,
o potencias, ¿vale? Todos estos son números enteros, perdón, números reales. Entonces, tengo una matriz de coeficientes, tengo una matriz, un vector columna, que va a ser la X y va a ser aquel vector, aquella matriz que va a cargar las variables de mi sistema. En este caso, tengo tres variables que son X1, X2 y X3. Y el vector B, que lo que carga son los términos independientes de mi matriz, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, aquí separamos a quién es A, quién es X y quién es B. Entonces, la idea Perdón. es que, ¿sí? Profe, es que en el chat tiene su merced una pregunta. Veamos. De Dos Quebradas dicen que tutor aplicado a la vida real, ¿de qué nos va a servir estos conceptos y qué tiene que ver con Python? Pues yo Vale. le contesté que le servía mucho para la analítica de datos, pero no sé si esté bien. Sí, está muy bien para la analítica de datos. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales, esto puede modelar algo. ¿Cómo qué? Puede modelar algo como una red de transporte, ¿vale? Aquellas personas que trabajen de pronto en movilidad, pues les interesa esto. O también puede modelar una red de tuberías, ¿vale? Que va transportando fluidos. Entonces eso nosotros lo podemos modelar por medio de un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, ¿qué sucede con los métodos numéricos? Si nosotros tenemos una red que es muy pequeñita, ¿vale? Puedo tener mi sistema de tuberías o que tiene, no sé, cuatro nodos, ¿vale? Y puedo tener unas 4 o 6 carreteras que los estén uniendo. Entonces voy a tener un sistema de ecuaciones lineales que es muy pequeño, ¿vale? Y eso lo podremos resolver hasta a mano. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo una red de transporte que es muy compleja? ¿Vale? Que tengo 400 nodos y que tengo un montón de ramas que están uniendo esos nodos. ¿Vale? Entonces ahí hacerlo a mano es prácticamente imposible. Y tenemos que recurrir a los métodos numéricos para que de una forma eficiente nos ayude a nosotros a resolver ese problema práctico que tenemos. ¿Vale? Ahora, Python es un lenguaje que nos va a permitir a nosotros implementar todo esto. De hecho, aquí en este curso vamos a trabajar las cosas desde cero, pero más adelante, y aquellas personas que de pronto se estén interesando en especializar en este tipo de cosas, verán que prácticamente todos estos modelos, todas estas herramientas que necesitamos para solucionar estos problemas ya están implementados en Python. Python lleva mm, más de 20 años en ejecución y hay comunidades grandísimas trabajando alrededor de esto, entonces ya hay librerías para prácticamente todo. No sé si estés de acuerdo con la respuesta, si estés satisfecho o necesites que me extienda un poco más. Perfecto. Entonces, la idea es que nos, nos vayamos olvidando un poco de esta representación matricial, de esta representación explícita por medio de ecuaciones lineales y empecemos a pensar en los sistemas de ecuaciones de esta forma, ¿vale? De esta forma es como Python va a entender las cosas. Entonces, tenemos algunos métodos directos para resolver este tipo de ejercicios o de problemas, ¿vale? Yo creo que una de las herramientas, pues, con más prácticas, digamos, puede ser la eliminación gaussiana o el método de Gauss-Jordan. Entonces, para eso necesitamos una serie, un tipo de matrices en particular que son las matrices escalonadas. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro sistema de ecuaciones, ¿vale? Que de pronto es muy difícil de resolver, y llevarlo a otro sistema, ¿vale? Que sea equivalente, y cuando digo equivalente quiero decir que tengan exactamente las mismas soluciones, pero que sea mucho más fácil de resolver. Entonces, una matriz está en forma escalonada si cumple dos propiedades. La primera es que toda fila nula, es decir, una fila que solamente tenga ceros, tiene que ir en la parte de abajo de la matriz. Y lo segundo, ¿vale? Es que la primera entrada que sea diferente de cero,
estas las llamamos entradas líderes o pivotes. De cada fila no nula está una columna a la derecha de la entrada de líder de la fila anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto se traduce en básicamente, usted identifique cuál es su pivote en la fila, la primera entrada diferente de cero, y verifique que debajo de ese pivote solamente tiene ceros. Es lo que quiere decir esto. Entonces aquí tenemos algunas matrices. Por ejemplo, aquí en esta primera matriz, la primera entrada diferente de cero es el -8. Debajo de él solamente hay ceros. Y en la segunda fila, la segunda entrada diferente de cero, la primera entrada diferente de cero es el 1. Debajo de él no hay nada, así que no me preocupo en absoluto. Entonces, ¿por qué se llaman matrices escalonadas? Pues porque se forma un escaloncito. ¿Eh? Lo mismo con estas otras matrices. Este es pivote, debajo de él solamente hay ceros. Este es pivote, debajo de él solamente hay ceros. Fila de ceros está en la parte de abajo, fila de ceros está en la parte de abajo. Entonces aquí tenemos ejemplos de matrices que están escalonadas. Esta también está escalonada y esta también está escalonada. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos, a ver, creo que Miguel que me está ayudando un poco en el chat. Cuando nosotros tenemos una matriz, nosotros podemos aplicarle unas operaciones a sus filas. ¿Vale? Esas operaciones son las siguientes. Nosotros podemos tomar dos filas cualesquiera e intercambiarlas. O podemos tomar una fila y multiplicarla por un escalar no nulo. Cuando digo un escalar no nulo es un número que es diferente de cero. Y también podemos sumar a una fila el múltiplo escalar de otra fila. ¿Vale? Entonces, fíjense que estas operaciones, cuando yo tengo una matriz A, B, C, D, y aquí puedo colocar, no sé, puedo colocar un 3 y un 4. Entonces, esto tiene asociado un sistema de ecuaciones, ¿vale? Lo podemos escribir de forma explícita. Esto sería AX más BY igual a 3. Y este otro es CX más D por Y igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo estas operaciones entre filas? Pues es el equivalente a, bueno, se puede tomar dos ecuaciones e intercambiarlas de lugar. Por ejemplo, si yo cambio esto así y esto lo cambio así, aquí mi matriz, ¿vale? Entonces el sistema equivalente es este, Cx más D por Y igual a 4 y A por X más B por Y igual a 3. Y si yo tomo una de estas filas y la multiplico por un escalar, digamos por, no sé, por 2, aquí puedo poner un 2, aquí un 2, y esto se me convertiría a mí en un 6, es equivalente a, bueno, tome esta ecuación y multiplíquela por un 2, por un 2 y por un 2. Ingeniero, ¿Sí? me hizo recordar la materia de programación lineal, donde trabajamos algo muy parecido, pero con Excel. Sí, sí. A ver, es que muchos de estos métodos se pueden programar en Excel, pero la idea es que nos vayamos haciendo competentes en lenguajes como Python. Ah, sí, claro, por- claro. exacto, porque Excel está muy bien, pero Python está mucho mejor. Entonces, todas estas operaciones entre filas lo que están haciendo es, pues, o cambiando dos ecuaciones de lugar, o multiplicando una ecuación por un escalar, o sumando dos ecuaciones. ¿Vale? Entonces, por eso nos interesa realizar estas operaciones entre fila. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, aquí tengo una matriz, ¿vale? Y aquí esto me está indicando que voy a intercambiar la fila 1 y la fila 3. Entonces, donde estaba la fila 1, voy a colocar la fila 3. Fíjense que esta de aquí era la fila 3, ahora está aquí. Y la fila 1 que estaba aquí, pues ahora está por acá. ¿Vale? Tengo otra operación que me está diciendo, bueno, a la fila 1 le voy a asignar dos veces la fila 1. ¿Vale?
Entonces, fíjense que si yo cojo la primera fila y la multiplico por 2, entonces tengo 2 por 5 medios, que sería 5, 2 por menos 1, que es menos 2, y 2 por 9, que son 18. Y lo mismo con la última operación. Esto me está indicando que a R1 le voy a asignar 2 veces la fila 3 más la fila 1. ¿eh? Entonces tenemos aquí las operaciones entre fila y qué están haciendo. Entonces, hay algo que se pueden preguntar y es lo siguiente. ¿Se pueden hacer operaciones entre columnas? La respuesta es sí. Pero en el contexto de resolver sistemas de ecuaciones lineales no tiene mucho sentido. ¿sí? Porque es como si cambiaran los coeficientes de las variables y eso no lo podemos hacer, porque tendríamos ecuaciones totalmente diferentes. Entonces, hablemos un poco acerca de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a hablar del método de Gauss, de la eliminación gaussiana, y pues tenemos una propuesta de algoritmo. Lo primero es que escribamos la matriz aumentada asociada al sistema de ecuaciones. ¿Quién es la matriz aumentada? Bueno, si yo tengo el sistema AX igual a B, entonces la matriz aumentada es, bueno, tome la matriz A y añádale una columna adicional que es la matriz B. Entonces tienen aquí su matriz aumentada. Y ahora lo que queremos hacer es tomar esta matriz y llevarla a una forma escalonada. Tenemos aquí A reducida, B reducida. Entonces, esta matriz que está escalonada va a ser muy fácil de resolver. ¿vale? Entonces, la idea, y lo interesante es que, bueno, de pronto encontrar una solución para este sistema es muy difícil, pero para este va a ser muy fácil. Entonces, por eso es que hacemos esto. Entonces, tenemos varios tipos de soluciones, ¿vale? Imagínense, las ecuaciones lineales representan cosas que son lineales. ¿Cómo así? Una recta, geométricamente, ¿no? Representan una recta, representan un plano y bueno, en dimensiones superiores representan algo que se llama hiperplano. Ahora, lo interesante de esto es que pensemos un poquito en el plano. Estamos en R2, ¿vale? Y en R2 nosotros podemos tener rectas, ¿vale? Entonces, una recta, una ecuación lineal representa una recta. Entonces, ¿qué puede pasar con las rectas en el plano? Puede que se interseque en un solo punto, es decir, que voy a tener un número finito de soluciones. O puede ocurrir que mis dos rectas se solapen una encima de la otra. Entonces aquí los puntos que satisfacen una de las ecuaciones van a satisfacer también la otra ecuación. Entonces en este caso voy a tener infinitas soluciones. O también puede ocurrir algo que a mí me llama mucho la atención, y es que puedo tener dos rectas que sean paralelas. A ver, esto no está muy paralelo. Entonces, si yo tengo dos rectas que son paralelas, estas no se van a cortar nunca, por lo tanto, no hay puntos en común que satisfagan las dos ecuaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, voy a tener infinitas soluciones en este caso. Pero aquí tengo algunos problemas. Fíjense, aquí tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos variables. 2x menos 3y igual a menos 4 y x más y igual a 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la matriz aumentada de este sistema. ¿Vale? Recuerden que tengo a x igual a b. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser la matriz A? ¿Vale? Es la matriz que contiene los coeficientes, ¿vale? Es decir, los números que acompañan a la x y a la y. Fíjense que aquí tengo 2, luego tengo un menos 3, 1, ¿eh? Y aquí también tengo un 1. ¿Y quién es la matriz B? Pues es la matriz que contiene los términos independientes, menos 4 y 2. Ah, entonces, ¿quién es mi matriz aumentada? Es la matriz AB. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí yo tengo la matriz A y aquí tengo la matriz B. Ok, entonces una vez que nosotros tengamos esa matriz, lo siguiente es realizar operaciones entre fila para llevarlas a una forma escalonada. Fíjense que aquí lo primero que estoy haciendo es tomando un pivote.
¿vale? Voy a pivotar con este 1. Yo creo que debí cambiarlas primero de lugar, pero no importa. Se pueden cambiar después. Entonces, fíjense que aquí a la fila 1, a la primera fila, le estoy asignando menos 2 veces R1 más la fila 1. ¿Vale? Entonces, fíjense que yo estoy multiplicando la primera fila por menos, la segunda fila por menos 2. Entonces, aquí tendré menos 2 y menos 4. Y estoy sumándosela a la primera fila. Entonces, tengo menos 2 más 2 que me da 0. Menos 2 menos 3 que me da menos 5. Y menos 4 que me da menos 8. Entonces, muy bien. Ahora, lo siguiente es que, bueno, yo como quiero esto en forma escalonada, entonces voy a intercambiar la primera fila de esta matriz con la segunda fila. Pues solamente tengo dos filas. Pero de pronto es un poco más interesante cuando tengo más filas. Entonces, fíjense que ahora, donde estaba la primera fila, ahora tengo la segunda. Aquí tengo 1, 1 y 2. Esta pasó acá. Y esta pasó acá. Muy bien. Ahora, este señor es pivote y este señor es pivote. Yo puedo fácilmente dejar las cosas aquí, sin embargo, quiero reducir un poco más la matriz. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, una idea es que donde yo tenga pivotes, las entradas los pivotes sean iguales a 1 y que tanto debajo del pivote como arriba del pivote solamente tenga ceros. Entonces aquí es relativamente fácil obtener un 1. Si multiplico la segunda fila por un quinto, que es lo que me está diciendo esto de acá, pues obtengo el 1 que deseo como pivote. Y ya finalmente, ¿vale? Este señor es pivote, este señor es pivote y quiero un 0 aquí. Entonces simplemente puedo tomar esta fila y restarle esta otra. ¿Eh? Entonces ya tengo aquí mi matriz escalonada. Entonces, fíjense que esto es muy fácil de resolver. ¿Por qué queremos estas formas escalonadas? Porque fíjense, ¿qué me está diciendo a mí la primera fila? Me está diciendo que x por 1 más 0 por y es igual a 2 quintos. Y me está diciendo la segunda fila, me está diciendo que 0 por x más 1 por y es igual a 8 quintos. Entonces, cuando yo tengo mi matriz en forma escalonada, es muy fácil encontrar las soluciones. En este caso, x es igual a 2 quintos y y es igual a 8 quintos. Tenemos aquí una representación de la intersección de estas dos rectas. ¿Vale? La recta en azul, cuya ecuación es 2x menos 3y igual a menos 4, y la otra recta que tiene como ecuación x más y igual a 2. ¿Vale? Entonces, más adelante haremos este tipo de cosas en Python. Puedo mostrarles un poquito el código. ¿Vale? Este es, a ver, este yo creo que no tiene nada del otro mundo, es simplemente graficar y como ya tengo toda esta información, entonces puedo ingresarla sin ningún problema aquí. Bueno, tenemos el caso de las infinitas soluciones. ¿Vale? Fíjense que esta ecuación que tengo aquí es un múltiplo escalar de esta. Si yo multiplico la primera ecuación por 2, voy a obtener la segunda. Entonces, es como si tuviese exactamente la misma recta. En este caso voy a tener infinitas soluciones porque las dos rectas están solapando una encima de la otra. Y el caso de que no tenga ninguna solución, ¿vale? Fíjense que aquí en este caso tengo dos rectas que son paralelas. Entonces, como son rectas paralelas, nunca se van a cortar. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. Recuerden que la idea es que conversemos un poco. Profe, Perdón, yo tengo esa grabación, ¿vamos a tener acceso a ella más luego? Espero yo que a más tardar mañana, ¿vale? Porque Ok, estamos teniendo como un problema con Teams porque no nos deja pasarle las grabaciones, entonces la tenemos que descargar y subirla a YouTube para luego pasárselas. ya Entonces espero entiendo. yo que mañana. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que pues estoy desde el dispositivo móvil, entonces no me ¿Te permite resulta visualizar. un Sí, sí, poco? A señor. ver, podemos...
Pero pues por ahora no tengo así preguntas. Vale, ok. Gracias, profe. Entonces, vamos llegando a cosas interesantes. Pasemos al cálculo diferencial. Tenemos entonces el concepto de que es una derivada. Y esto vamos a, para que, para que se vea mejor la figurita. Perdón, profe. Ahí sí me surge una pregunta. Nosotros tenemos que, cuando estamos trabajando Colab, tenemos Sí. que descargar la librería MAT, porque es que yo intenté hacer esta mañana un ejercicio desde el trabajo en Solo Colab tienes que cargarla, ¿vale? Solo y, tienes que perdón, cargar. ¿cómo la Te, cargo? Qué pena te con su merced. vienes, podemos insertar aquí una celda. Tú le das import y Sí, llamas a la librería que quieres. Por ejemplo, mat, MAT. ¿vale? Y así la cargas. Sí, porque estuve tratando de hacer un ejercicio que había en una de los recursos que nos compartió el tutor Sí. y no me salía error todo el tiempo. Entonces yo creo que por eso tenía la duda. Dije, ¿será que tocaba descargar el MAP para poderla ejecutar? No, están integradas ya en Colab. Solamente tienes que Solamente importarla. importarlas. Es Ah, ok, correcto, sí. perfecto. Sí, es que Ahora, como... antes de utilizar mat, yo te sugiero que utilices NumPy. Ah, sí, yo trabajé con NumPy. Vale, Sí, pero perfecto. bueno, tenía como la duda. Vale, gracias, profe. Ok. Profe, José, buena, una sí, pregunta. Digamos, este archivo donde usted está trabajando nosotros, eso se les comparte a ustedes. A ¿nos va a ver, compartir? vale, pues está en el repositorio. Ustedes vienen aquí al repositorio y aquí, SIPA presaberes, ¿vale? Y entonces aquí está el acceso Al no, recurso que estamos viendo. Ah, exacto. listo. Vale, profe, gracias. Ok, entonces ahora pensemos un poquito en qué es una derivada, ¿vale? Si yo tengo una función y igual a f de x, y tomo un punto cualquiera en el dominio de esa función. Entonces, yo puedo hablar acerca de la tasa de cambio promedio de esa función, ¿vale? Podemos definirla como el, el- el cociente entre el cambio en f entre x y el cambio que sucede en x, ¿vale? Lo mismo que delta de y partido por delta de x, y es lo mismo que, bueno, tomemos la función cuánto vale en x menos f de a y veamos la distancia y hagamos el cociente por la distancia que hay entre x y a, ¿vale? Entonces, eso me da a mí una tasa de variación. Sin embargo, yo me puedo hacer una pregunta de cuánto varía la función, ¿vale? En el mismo punto A, es decir, ¿cuál es la variación instantánea en ese punto A? Sin embargo, si yo intento hacer eso algebraicamente, voy a llegar a un absurdo, ¿vale? Porque me va a quedar f de x menos f de a sobre a menos a, y eso va a ser una división entre cero, ¿vale? Sin embargo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo preguntarme qué sucede muy cerquita a, ¿vale? Yo puedo tener x menos a, donde x esté muy cerca de a, pero no sea a, ¿vale? Entonces, fíjense lo que sucede. Yo tengo aquí, ¿vale? Voy a fijar un puntito, que es este puntito que tengo aquí, ¿vale? Este va a ser mi a. Y voy a tratar de aproximarme hacia a. Voy a tratar de ver qué es esa tasa de variación, ¿vale? Entonces, si yo me alejo de a, fíjense que voy a tener, ¿vale? Voy a tener una recta que va a ser secante a mi curva. Sin embargo, si yo me voy acercando cada vez más aquí me acerco un montón, ¿vale? Llega un punto en donde esa recta, ¿vale? Se vuelve una recta tangente a la curva. Entonces, mi tasa de variación instantánea va a representar una pendiente a esa recta tangente a esa curva. Entonces tenemos ya una definición un poquito más formal, tenemos una función y tenemos un punto en el dominio de esa función. Es un punto de acumulación, es decir, que si yo hago
si yo tomo un intervalo centrado en ese puntito A, ese intervalo va a contener otros puntos del dominio. Entonces, la derivada de f con respecto a x en ese puntito A la definimos como el límite cuando x tiende a A de la tasa de variación entre x y el punto A. Si este límite existe, decimos que la función es diferenciable en A y ese número f' de A, ese límite, lo llamamos la derivada, la tasa de cambio instantánea de f con respecto a x en ese punto A. Aquí tengo otro dibujito. Aquí ya estoy calculando pues las derivadas, ¿no? Y vemos que aquí representan esa pendiente, esa recta tangente. Entonces esto es muy chévere en Python porque podemos hacer cosas de ese estilo. Podemos hacer cosas un poco interactivas. Aquí tenemos pues algunas derivadas que son usuales. No son todas las derivadas que vamos a usar en este curso. Hay algunas otras, quizás alguna trigonométrica inversa o una hiperbólica, ¿vale? Pero tampoco es nada complejo. Es más, yo creo que una de mis recomendaciones es que cuando vayan a calcular, cuando necesiten una derivada, utilicen, no se compliquen de pronto en calcular la mano, sino que de pronto utilicen Wolfram Alpha o GeoGebra para que tengan la respuesta y se dediquen más al proceso de implementar los algoritmos aquí en Python. Por eso es que Miguel les decía ayer que este es un curso que es muy difícil que hagan las cosas si se ponen a hacer la tarea el último día o los últimos días, porque la gran mayoría de problemas viene en la sintaxis de lo que estamos escribiendo de nuestro programa o de pronto en que no hemos colocado una fórmula bien o no hemos llamado un método correctamente o no hemos importado la librería o que, no hemos, o que tenemos errores de indentación. Entonces, eso lleva mucho tiempo. El proceso de debug lleva mucho tiempo. Entonces aquí tenemos algunas derivadas usuales. Si nosotros tenemos una función que es constante, ¿vale? La derivada de toda constante es la derivada nula, la función 0. Tenemos una función exponencial, perdón, una función potencia con a diferente de 0. Entonces la derivada es simplemente, pues bajamos esa potencia y a la potencia le restamos una unidad. Esta función es muy chévere. Fíjense, si yo tengo f de x igual a e a la x, la exponencial en base e, entonces su derivada es f' de e, es ella misma. Entonces, aquí hay algo que es muy chévere, a mí me gusta como mencionarlo bastante, y es que cuando nosotros tenemos funciones que son invariantes por la derivada, es decir, que cuando las derivamos nos da exactamente la misma función, solamente tenemos dos. Bueno, hablando de derivadas de funciones reales con valor real. ¿Cuáles son esas dos funciones? F de x igual a 0 y f de x igual a e a la x. Entonces, cada vez que derivamos estas dos funciones, nos dan ella misma otra vez. ¿Sí? Profe, disculpe, usted le puede poner un poquitico de zoom de pronto a los ejercicios que no puedo detallar muy Es bien. que no me está funcionando lo del zoom. Le estoy intentando dar y no lo hace. Ahora, sí, con la ruedita sí me funcionó. Eso, perfecto. Vale. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas funciones y sus derivadas. Ahora, hay algo que es muy interesante realizar con las derivadas, que es el álgebra de derivadas. Hay algunas propiedades que tiene el operador diferencial que son muy deseadas. Por ejemplo, el operador diferencial o la derivada es lineal. Es decir, que yo puedo de una derivada sacar constantes y la derivada de la suma de dos funciones es la suma de sus derivadas.
¿vale? Eso lo podemos resumir de esta forma. Fíjense que aquí tengo dos funciones, f y g, y a ellas les está multiplicando una constante. Entonces, la derivada de todo esto, ¿qué es? Bueno, la derivada de a por f y la derivada de b por g. Pero como la derivada también saca constantes, es lo mismo que a por f' más b por g'. Entonces, la derivada saca constantes y distribuye por la suma. Ahora, asociada a las operaciones entre funciones, también tenemos el producto de dos funciones, ¿no? Podemos preguntar cuál es la derivada del producto de dos funciones. Y eso se conoce como la regla del producto o la regla de Leibniz. ¿Vale? Nosotros tenemos f, la derivada de f por g es lo mismo que f' por g más f por g'. ¿Vale? Entonces es una propiedad que es muy importante. Y otra propiedad que también es muy importante es que cuando nosotros tenemos dos funciones, una forma de generar nuevas funciones es utilizando la composición, ¿vale? Y nos podemos preguntar, bueno, qué es la derivada de la composición de dos funciones? ¿Vale? Entonces aquí tengo una función g que está evaluada en una función f, por lo tanto la derivada de esto será, bueno, hagamos la derivada de g, dejemos su variable que es f, y hagamos una derivada que la llamamos la derivada interna, que es la derivada de esa variable, la derivada de f. Entonces aquí tengo la derivada de una composición de funciones. Y en los libros les gusta mucho separar esto y llamarlo la regla del cociente, pero esto es exactamente lo mismo que la regla de Leibniz, en donde van a tener una función f y van a tener una función 1 partido por g. Es importante que g sea una función que es diferente de 0. Si no, se nos anula y tenemos una división por 0. ¿Vale? Entonces, si nosotros en lugar de aprendernos esto, nos aprendemos la regla de Leibniz y esta idea, pues la regla del cociente es la regla de Leibniz para funciones inversas multiplicativas. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, me comenta. Si no, pasamos un poco acerca de la geometría de curvas. Esto es interesante para aquellas personas que les gusta las aplicaciones, porque dentro de la geometría de curvas podemos resolver problemas de optimización. ¿Eh? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función de costo, podemos optimizar esa función de costo para gastarnos el menor presupuesto posible para producir algo. Entonces, hay ciertos puntos en una curva que a nosotros nos interesa, porque nos están dando información acerca del comportamiento de esa curva. Nos están dando información acerca del comportamiento de la función que tiene esa curva como gráfica. Entonces, tenemos puntos críticos y los puntos críticos son unos puntos que nos interesan porque en esos puntos críticos puede que haya un máximo o un mínimo. ¿Vale? Y los máximos y mínimos, pues nos interesa por esto que les he dicho a ustedes de minimizar o maximizar costos. Por ejemplo. Entonces, esos puntos críticos ocurren o donde la derivada se anula o donde la derivada no existe. Podemos ver eso desde un punto de vista geométrico. Imagínense que ustedes tienen una curva. ¿Eh? Aquí tengo una curva. Y en esa curva yo tengo una recta que es tangente. ¿Vale? Supongamos que aquí. Entonces, la pendiente que está representando la pendiente de la recta tangente a esa curva. Entonces, si esa pendiente es 0, significa que tengo una recta que es horizontal. ¿Vale? Y eso está muy bien. Entonces, si yo tengo una recta que es horizontal, ¿vale? Significa que tengo una pendiente igual a 0, significa que mi derivada es igual a 0. Entonces, fíjense que aquí yo tengo un puntito que es mucho más, los valores que toma la función para este puntito son más pequeños que este o que este, entonces ahí voy a tener algo que se llama un mínimo local. O también pueden ocurrir en puntos angulosos, aquellos puntos donde la derivada no existe. Por ejemplo, en la función tipo valor absoluto. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo una función tipo valor absoluto y tengo en este punto, aquí, a ver, en este punto tengo una recta que es tangente.
¿vale? Entonces, la idea es que en este punto que yo tengo aquí, este de aquí, la derivada no va a existir, ¿vale? Cuando yo tengo puntos angulosos, la derivada no existe. Entonces, pero eso también es un punto crítico. Fíjense que ahí yo tengo un valor que es mucho más pequeñito que este de acá o que este de acá o cualquier otro. Entonces, no solamente podemos hallar los puntos críticos igualando la derivada a cero para ver dónde se anula la derivada, sino que también tenemos que tener en cuenta los puntos en donde no existe la derivada. Entonces, fíjense que aquí tenemos un ejemplo en donde tomamos una función polinomial. Entonces, las funciones polinomiales están definidas para todo número real, son continuas y sus derivadas pues también son funciones continuas porque son polinomios. Entonces van a estar definidas en todos lados. Entonces aquí no nos tenemos que preocupar por puntos que no, por derivadas que no existan, solamente tenemos que ver dónde se anula. Entonces calculamos la derivada de esto. Acuérdense que estos son funciones función potencia y esto es una función constante. Entonces derivar esta función potencia es muy fácil. Simplemente si yo tengo x a la 3, lo único que hago es, si esto es la derivada, pues bajo el 3, x a la 3 menos 1, que es 2. Y hacemos lo mismo con, con los demás términos. Entonces, la derivada de menos 3x al cuadrado, bajo el 2, menos 6 por x a la 2 menos 1, que sería 1. ¿Vale? Pero no coloco el 1, simplemente coloco la x. Y la derivada de 4 va a ser 0. A ver, veamos por acá. Miguel les está diciendo lo del repositorio. Entonces, una vez que tengamos la derivada, lo siguiente que hacemos es la igualamos, porque lo que queremos es que la derivada sea igual a 0, y calculamos aquellos puntos en donde mi derivada se anula. Entonces, fíjense que si yo factorizo este polinomio, lo que obtengo es 3x por x menos 2. Y aquí es muy fácil ver dónde se anula. Se anula aquí, si yo reemplazo x por 0, se anula en 0. Y si reemplazo esta x por un 2, ¿vale? Esto se me anula también. Entonces, los puntos críticos van a ser x igual a 2 o x igual a 0. Fíjense, aquí tengo la gráfica de esa función polinomial de x a la 3 menos 3x al cuadrado más 4 y tengo aquí los puntos críticos que he calculado. Vale. Entonces, los puntos críticos también son algo que son interesantes porque nos permiten a nosotros determinar el comportamiento de nuestra función. Nos permiten saber si nuestra función va creciendo o va decreciendo. Fíjense que si yo tengo aquí, si yo aquí coloco una recta tangente en un punto dado, ¿desde qué intervalo? Desde menos infinito hasta 0, no importa dónde yo coloque mi recta tangente. Estas son pendientes que son positivas, ¿vale? Significa que mi derivada tiene signo positivo en este intervalo. Entonces, fíjense que aquí va a ir creciendo mi función. Sin embargo, fijémonos qué pasa aquí en este intervalo desde 0 hasta 2. Si yo coloco las rectas tangentes, ¿vale? Van a tener pendiente negativa. ¿Vale? Entonces, en este caso, mi función va a ir decreciendo desde 0 hasta 2. Y luego, desde 0 hasta infinito, fíjense que mis pendientes vuelven a ser, a ver, creo que voy a colocar otro color. Fíjense que mis pendientes vuelven a ser positivas. ¿Eh? Entonces, en este intervalo desde 2 hasta infinito, mi función va a ser creciente. Entonces, es una buena idea para determinar cuál es el comportamiento de mi función, en qué puntos mi función me empieza a crecer y en qué puntos mi función empieza a decrecer, es que calculemos esos puntos críticos y nos ayudemos de pronto de la gráfica de la función pues, para determinar cuál es el comportamiento, si va creciendo o si va decreciendo. Bueno, aquí les digo que nosotros tenemos un máximo. Si la derivada cambia de signo positivo a negativo, fíjense que aquí las pendientes, a ver si lo hago así. Fíjense que aquí las pendientes eran positivas y después de este punto pasan a negativas. Entonces esto de aquí va a ser un máximo local. Y aquí las pendientes pasan de negativas a positivas, ¿vale? Entonces cuando ocurre eso voy a tener un mínimo local.
Es lo que les estoy comentando aquí. Aparte de los puntos críticos, tenemos otros puntos que son interesantes, que son los puntos de inflexión. Y esto nos van a decir a nosotros cuál es el sentido de concavidad de nuestra función en un intervalo dado. Entonces, los puntos de inflexión ocurren donde la segunda derivada de mi función, es decir, tomo mi función, la derivo una vez y calculo la derivada de esa derivada, donde esa segunda derivada se me anula o de entrada no existe. Entonces aquí tenemos otro caso. Es más, es el mismo ejemplo de antes. Tenemos la derivada de f, que es 3x al cuadrado menos 6x. ¿Vale? Esto es lo que sabemos por el ejemplo anterior. Y ahora lo que hacemos es que calculamos la derivada de esto. Entonces, tenemos 3x al cuadrado, la derivada de eso será 6x, menos la derivada de 6x, que es 6. Entonces, aquí en este caso, fíjense que yo puedo sacar factor común 6 y voy a tener un monomio. Voy a tener un polinomio de grado 1, cuya única raíz es x igual a 1. Entonces, el único punto en donde mi segunda derivada se va a anular es en x igual a 1. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos como f de 1 vale 2. Entonces, el punto 1,2 es el punto de inflexión de esa función. Entonces, fíjense que aquí yo tengo el punto 1,2. Borremos esto. Este señor de aquí es el punto 1,2. Este señor de aquí es el punto 1,2. Entonces, la idea de la concavidad es que la pensemos como, por ejemplo, como con un baloncito, con un círculo. Yo puedo dibujar un círculo, ¿vale? Y si ese círculo está en la parte de abajo, yo creo que voy a dibujar esto mejor con el lápiz, que sale un poco mejor. Fíjense que yo aquí tengo un círculo, ¿vale? Entonces, fíjense que la curva abraza ese círculo. Entonces, aquí yo puedo decir que como el círculo está en la parte de abajo, ¿vale? Mi función va a ser cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 1. Acordémonos que esto de aquí es el 1,2. Y aquí podemos colocar el circulito otra vez, ¿vale? La función está abrazando el circulito, pero el circulito queda ahora en la parte de arriba. Entonces podemos decir que nuestra función desde 1 hasta infinito es cóncava hacia arriba. Es una buena idea que nos apoyemos de las gráficas para poder concluir estas cosas. No es necesario, pero es una buena idea. Revisemos el chat un momento. No sé si alguien tenga preguntas, una duda. Vale. Entonces, hasta el momento hemos hablado solamente de las derivadas, que es una derivada y que tiene una interpretación geométrica, y hay unos puntos que son interesantes. ¿Por qué son interesantes? Porque nos dan información acerca de nuestra función. Nos da información de dónde nuestra función toma un valor máximo, por ejemplo, dónde nuestra función toma un valor mínimo. Nos interesa para, si tenemos una función que modela un problema, pues maximizar o minimizar ese problema. Por otro lado, nos da también información acerca de nuestra función, para qué valores crece, para qué valores decrece. Entonces, todo esto es muy importante cuando nos enfrentamos a problemas en la vida real. Bueno, pasemos ahora un poco a hablar acerca del cálculo integral. ¿Vale? Cálculo integral lo que estudia es una operación que es, entre comillas, la inversa de la derivada. Lo digo entre comillas porque no son operaciones inversas como tal, ¿vale? Están relacionadas, pero una no es la inversa de la otra. Cuando tú derivas una función, obtienes una función.
Cuando tú realizas la integral indefinida de una función, obtienes una familia de funciones. Cuando realizas la integral definida de una función, obtienes un número. ¿Sí? Entonces, son operaciones que están relacionadas, pero que no son inversas la una de la otra. Entonces, comencemos con el concepto de qué es una derivada. Perdón, de qué es una integral. Entonces, la idea es que hagamos lo siguiente. Nosotros tenemos una curva, ¿vale? Y esa curva tiene como función f de x, ¿vale? Tomemos una función f de x que es continua a trozos en un intervalo cerrado y acotado. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuál es el área debajo de esa curva? ¿Vale? Entonces, la idea es que, bueno, tomemos unas particiones de, de ese intervalo. Por ejemplo, voy a colocar aquí un 4, ¿vale? Entonces, aquí tengo un área que no se parece en nada al área debajo de la curva. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, la suma de las áreas de estos rectángulos que me están apareciendo va a ir aproximando al área debajo de esta curva. Fíjense que aquí yo puedo tomar un punto, ¿vale? Este señor lo voy a llamar x1 puntito, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el, el área de este rectángulo? Bueno, si esto de aquí lo llamamos x1, esto de aquí lo llamamos x2, el área de ese rectángulo será la diferencia entre x1 y x2 menos x1, por la altura de ese rectángulo. Pero fíjense que la altura coincide con este punto sobre la curva. Entonces eso será f de x1 puntito. Entonces ahí tengo el área de ese rectángulo. Y yo puedo sumarle el área de los otros rectángulos. El área de este rectángulo y el área de este otro rectángulo. ¿Vale? Entonces, por el momento, fíjense que esta no es una muy buena aproximación. Pero, ¿qué sucede si yo realizo más particiones de mi intervalo? Supongamos que ahora no hago 10 particiones, no hago 4 particiones, sino que hago 10. Entonces, fíjense que ahora el área de la suma de estos rectángulos que me está apareciendo ya se parece un poco más al área debajo de la curva. Y si yo refino este proceso aún más, si no hago 10, sino que hago 50, por ejemplo, fíjense que tengo todavía unos espacios. Podemos hacerle suma a esto un poquito. Fíjense que todavía tengo espacios aquí y tengo unos triangulitos que me están sobresaliendo, pero eso lo puedo resolver. ¿Cómo lo puedo resolver yo? Pues haciendo mi partición aún más fina. Fíjense que ahora no voy a colocar 50, sino que voy a ser exagerado y voy a colocar 500, por ejemplo. Entonces fíjense que ahora ya tengo algo que sí se parece al área debajo de la curva. Entonces, podemos pasar a una definición un poquito más formal. Si yo quiero calcular la integral entre a y b, ¿vale? Donde a es el extremo inferior del intervalo AB y b es el extremo superior, ¿vale? Entonces, eso se define como la suma, tome la suma de las áreas de esos rectángulos. Fíjense, este sigma, que significa suma. Aquí tengo la base de mis rectángulos y aquí tengo la altura de mis rectángulos y calcule esa suma para cuando el número de particiones es muy grande. Es decir, cuando tome el límite cuando n tiende a infinito de esa suma. ¿Vale? Y eso lo vamos a llamar la integral de la función f de x desde a hasta b. Aquí tenemos, yo creo que esto es algo que les va a tocar hacer para la primera tarea. ¿Vale? Van a tener que calcular integrales. Algunas integrales que son usuales. Por eso es que decimos que la integral
se parece mucho a la inversa de una derivada, porque fíjense que aquí yo tengo integral de k por dx y eso me da a mí igual a kx más c. ¿Vale? Y si yo calculo la derivada de esto, ¿vale? La derivada de la integral de k por dx es lo mismo que, bueno, la derivada de c, que es una constante 0, y la derivada de k por x es simplemente k. Entonces fíjense que es como si fuera la inversa de la otra. Pero ¿qué pasa si yo tengo algo que es diferente? Por ejemplo, tengo f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿quién es la derivada de f de x? Es igual a 2x. ¿Y quién es la integral de la derivada de f de x por dx? Entonces, fíjense que cuando yo tengo una función potencia, aquí en mi caso la a es 1, es 2 por x a la 1 más 1, que es 2, partido por 1 más 1, que es 2, más c. Entonces, cancelo esto y me queda que esto es x al cuadrado más c. Entonces, fíjense que cuando hago esta operación de esta forma, no regreso a x al cuadrado, ¿vale? Tendría que c ser igual a 0, pero c puede ser cualquier constante, puede ser 1, puede ser 5, puede ser 8, puede ser 20. Entonces, aquí yo obtengo una familia de funciones, ¿vale? y cuando yo derivo, obtengo solamente una función. Pues por eso les hago hincapié en que parece que son inversas, pero no lo son. Bueno, la derivada de una función de esta forma, ¿eh? Una función exponencial, es, bueno, tome a la x y divídala por el logaritmo natural de la base de esta función potencia. Esta es una integral que se usa bastante, la integral logaritmo. Integral de 1 partido por x es igual al logaritmo natural de x. Vale. Y tenemos algunas funciones que son trigonométricas. Por ejemplo, la integral del seno es el menos el coseno, la derivada del coseno es el seno, y cosas que de la forma 1 partido por 1 más x al cuadrado, pues tienden a ser cosas relacionadas con tangentes inversas y con senos inversos y cosenos inversos. Bueno, y también como tenemos una álgebra de derivadas, tenemos una álgebra de integrales. La integral también tiene operaciones que son muy interesantes, como por ejemplo la linealidad. Si yo tengo la suma de dos funciones, la integral de esa suma es la suma de las integrales. Es decir, la suma eh, distribuye por suma. Es decir, si tengo integral de f de x, perdón, de f más g de x por dx, entonces esto es lo mismo que la integral de f de x por dx más la integral de g de x por dx. ¿Vale? Fíjense que ahí el símbolo integral está distribuyendo por la suma. Y también saca constantes. Entonces, son propiedades que son muy interesantes. Y hay unas técnicas básicas de integración. Hay muchas técnicas de integración, pero hay dos que son como muy básicas. Una que es sustitución, que es la regla de la cadena para integrales. Y técnica por partes, que es como la regla de Leibniz para las integrales. Algo parecido a la regla de Leibniz. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí la sustitución? Bueno, cuando yo tenga una función g que es diferenciable en f de x, fíjense que la variable de g es otra función, y tengo f, que es una función que es diferenciable, ahora sí en una variable un poquito más sencilla, en x. Entonces, la integral de g' de f por f' de x es igual a g de f más una constante integración. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se llama regla de la cadena? Pues derive esto. Derivar. Y se va a dar cuenta
que la derivada de esto es el integrando de esta integral. Por eso es la regla de la cadena. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Calcular la integral de f de x igual a x por coseno de x al cuadrado más 3. Muy bien. Entonces, la idea de estas técnicas de sustitución es que casi siempre es lo mismo. Veamos el argumento del coseno, del logaritmo. Veamos el argumento de la función. ¿Vale? Aquí tenemos un coseno, tiene como argumento x al cuadrado más 3x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes derivan esto que tienen acá, ¿vale? Les va a dar 2x, que vendría siendo esto que tenemos acá afuera y se va pareciendo a esta estructura que tenemos en este integrando. Entonces, la idea es que, bueno, ya vemos a u igual a x al cuadrado más 3, calculemos los diferenciales, diferencial de u va a ser el diferencial de esto que tenemos acá, diferencial de esto es derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de 3 que es 0, entonces sería 2x por dx. Y como queremos que nos quede algo de la forma x por dx, ¿eh? Aquí tengo el dx y aquí tengo la x, queremos que nos quede x por dx, entonces podemos despejar ese x por dx y fíjense que nos da du partido por 2. Entonces ahora es simplemente reemplazar, tengo la integral de x por coseno de x al cuadrado más 3, es lo mismo que coseno, esto que tengo aquí dentro es u, coseno de u, y x por dx es du partido por 2. Es importante que dejemos todo en términos de la misma variable. Y aquí ya esto es muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque tengo un medio aquí. Este señor de aquí es un medio. Lo puedo sacar de la integral y me queda un medio de la integral del coseno de u. Y esto es una integral que es inmediata. ¿Vale? La integral del coseno es el seno. Entonces me queda un medio del seno de u más la constante de integración. Y ahora pues nos devolvemos a la variable inicial. ¿Quién era la variable inicial? La x. Entonces, donde haya u, reemplazo por lo que vale u, que es x al cuadrado más 3. 1 partido por 2 por el seno de x al cuadrado más 3 más mi constante de integración y ya he resuelto mi integral. Vuelvo y repito. Estas cosas es importante que las tengamos presentes porque de pronto las necesitamos utilizar. No resolver la integral, sino tener la noción de que podemos resolver algo por medio de sustitución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lo van a resolver utilizando Wolfram Alpha y utilizando Python o GeoGebra. Y el otro método que es muy interesante es la integral por partes, ¿vale? Fíjense que si yo tengo dos funciones que son diferenciables en X, se cumple la regla de Leibniz. Esto que yo tengo aquí es la regla de Leibniz, producto. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué sucede si yo integro todo esto? Entonces le pongo símbolo de integral a todo. Integral de esto, la derivada del producto, integral de f' por g, integral de f por g. ¿Vale? Ah, muy bien. Entonces, la integral de la derivada, yo sé que me da nuevamente f de x por g. Muy bien. Entonces, ahora lo siguiente es que si yo hago un cambio de variables, u por b, ¿vale? Entonces calculo los diferenciales de u por f' de x y de b es g' por dx. Entonces yo puedo reemplazar toda esta información que tengo aquí del cambio de variables en mi ecuación E. ¿Quién es la ecuación E? Esta que tengo aquí. Entonces f por g es lo mismo que u por b igual a la integral de f' eh, por g. Bueno, fíjense que g viene siendo b y f' por dx es du. Más la integral, ¿vale? De f, que es u, por g' por dx, pero eso es de b. Y de aquí sale la famosa regla esta de la integración por partes, ¿vale? Entonces, integral de u, bueno, la tengo aquí escrita, ¿para qué la vamos a escribir otra vez? ¿Eh? La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, de ahí aparece esa famosa regla.
Muy bien, entonces eso lo podemos utilizar en un ejemplo. Si yo tengo una función x por logaritmo de x, entonces aquí tengo el producto de dos funciones. ¿Quiénes son esas dos funciones? F de x igual a x y g de x igual al logaritmo de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí yo estoy haciendo a u logaritmo natural de x y a de b x por dx. ¿Por qué? Porque yo quiero resolver ¿qué integral? Quiero resolver la integral logaritmo natural de x por dx. Esta es la integral que yo quiero resolver. Entonces, este señor de aquí va a ser el papel de u y este otro señor de aquí va a ser el papel de b. ¿Vale? Entonces, ahora lo siguiente es, ¿no? Utilicemos el método de sustitución. Entonces, b va a ser lo mismo. Como ya yo sé quién es db, que es x por dx, entonces si calculo la integral de db, obtengo b. ¿Sí? Entonces, ¿quién es b? Va a ser la integral de db, que es x por dx. Entonces, aquí esto es muy fácil de calcular. ¿Sí? Es una función potencia, es x elevado a la 1 más 1, que sería 2 partido por 2, más mi constante integración. Por otro lado, yo sé quién es u. ¿Quién es u? Logaritmo natural de x. ¿Quién me falta? Me falta saber quién es du. Entonces, du va a ser la derivada del logaritmo natural de x por el diferencial. ¿Vale? Entonces, la derivada del logaritmo es 1 partido por x por el diferencial que es de x. Entonces, ya podemos aplicar la integración por partes. Entonces, integral de u por b es, perdón, la integral de u por d, de b por du es u por b menos la integral de b por du. Entonces, aquí ya esto es carpintería, es un poco hacer las cuentas y factorizar un poco. Entonces, al final de cuentas, la integral de esto es x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo natural de x menos x al cuadrado partido por 2 por 4 más c sub 2. Entonces, fíjense que aquí se me van cancelando algunos términos. Entonces, se me cancela esta constante integración c sub 1. Si no se me cancela, pues no pasa nada. Quedo con un parámetro más en mi solución. Entonces, voy a tener una familia de funciones que satisfacen, que van a ser solución de la integral, ¿vale? Va a tener una familia mucho más grande. Y tenemos un resultado que es muy importante que yo creo que es, bueno, por algo se llama el teorema fundamental del cálculo, es uno de los resultados más importantes del cálculo, que me permite a mí, pues no saber, o sea, a diferencia de estas que son integrales indefinidas, saber cuánto vale una integral definida sin usar las sumas de Riemann, ¿vale? Sino más bien utilizando estos métodos de integración. Entonces, si yo tengo una función que es continua en un intervalo a, b, y tengo una función g que es primitiva de esa función, es decir, que si yo derivo g obtengo f, ¿vale? Para todo x en ese intervalo que yo he seleccionado donde mi función f es continua, entonces la integral de f de t desde a hasta b, pues va a ser simplemente g menos g de b menos g de a. Entonces, tomo la primitiva, la evalúo en b y a eso le resto la primitiva evaluada en a. Y eso me da como resultado esta integral que yo tengo aquí. Aquí tenemos una representación gráfica de qué es lo que se está haciendo. Estamos calculando, pues, la resta de dos áreas debajo de la curva y tengo, pues, simplemente el área entre a y b. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Calcule la integral de esta función polinómica en el intervalo 0,2. Pues muy bien. Entonces, ¿qué me dice a mí el teorema fundamental del cálculo? Bueno, tome esta función y calcule su integral indefinida, perdón, y luego a esa función evalúela entre 0 y 2. Haga
haga este cociente que tenemos acá. Pues entonces calculo la integral de esto, integral de x a la 3, que es x a la 4 partido por 4. Recordemos que elevamos la potencia, le sumamos una unidad y dividimos por el resultado. Entonces tengo x a la 3 más 1, que es x a la 4, y divido por 4. Menos 6 veces la integral de x al cuadrado, que es x a la 3 partido por 3. Aquí la tenemos. Más 9 veces la integral de x. ¿Quién es la integral de x? Es x al cuadrado partido por 2. Más, fíjense que aquí no tengo nada, pero es como si tuviese un 1. Entonces, la integral de una constante es la variable multiplicada por esa constante. Entonces, la integral de 1 va a ser simplemente x. Y esto que tengo aquí, ¿vale? Es decir, que voy a evaluar entre 0 y 2. Bueno, aquí lo único que se hace en este otro pasito es simplificar un poco las cosas y luego aquí es simplemente evaluar. ¿Cómo evaluamos? Bueno, tenemos qué función. Tenemos la función g, que es igual a x a la 4 partido por 4 menos 2x a la 3 más 9x al cuadrado partido por 2 más x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer g de 2 menos g de 0. Y cuando tengamos ese resultado, eso nos va a dar como resultado un 8. Entonces ya simplemente aritmética, simplemente evaluar la función y hacer unas cuantas operaciones aritméticas. Fíjense que aquí tenemos entonces la representación de esa integral. Aquí yo tengo el 0 y por acá yo tengo el 2. Entonces, ¿qué me está representando a mí la integral de mi función f de x, que es esa función polinomial que hemos descrito que tiene esta forma por dx entre 0 y 2? Pues a mí me está representando esta área que estoy sombreando, ¿vale? Bueno, ya llegamos al final de las integrales. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de pasar a las ecuaciones diferenciales, que también va, pues, es algo un poco somero. De mi parte no, profe. No sé los compañeros. Ya estamos terminando, no se preocupen. Yo sé que es un poco tarde ya. Tranquilo. De momento no, profe. Bueno, listo. Entonces, cuando ya nosotros sabemos de cálculo diferencial y sabemos de cálculo integral, lo siguiente es que nos preguntemos por qué son las ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones donde vamos a tener unas variables adicionales que van a ser las derivadas de mi función. Es decir, que ahora yo no solamente voy a considerar como variables a la x independiente, a la y dependiente, sino que también tengo que considerar a la derivada de y, a la segunda derivada y cuantas derivadas aparezcan en mi ecuación, ¿vale? Entonces estas van a ser nuevas incógnitas. ¿Por qué son interesantes las ecuaciones diferenciales? Porque en la naturaleza, en las ciencias sociales, en los problemas que nos aparecen a nosotros que podemos modelar utilizando matemáticas, no encontramos, o es posible que lo encontramos, pero es muy raro. Lo normal es encontrar tasas de cambio, es decir, derivadas. Entonces, nuestras ecuaciones que expresen un fenómeno físico, un fenómeno económico, van a tener derivadas dentro. Es decir, que van a ser ecuaciones diferenciales. Entonces, la mayoría de problemas físicos, problemas aplicativos, los podemos modelar con ecuaciones diferenciales y no teniendo una función explícita como tal. Entonces, nos interesa resolver esa ecuación diferencial para saber cómo se ve la solución y esa solución pues nos está dando información de las variables que a nosotros nos interesan en realidad. Y hay muchas cosas que podemos modelar utilizando ecuaciones diferenciales. El movimiento de ondas en un canal pequeño, por ejemplo, utilizando unas ecuaciones que se llaman las Cotter-P-de-Vries, o otras cosas como el decaimiento de
de la temperatura post-mortem, ¿vale? Con algo que se llama, una ley de termodinámica expresada por una ecuación diferencial, o el decaimiento radioactivo de un isótopo, o cosas también como podría ser el crecimiento poblacional, ¿vale? Yo creo que eso es un buen ejercicio que hagan ustedes y que predican el crecimiento poblacional de aquí a 200 años y es algo alarmante. O, Más de... perdón, profe, o Sí, es más fácil la baja de la temperatura de un post-mortem. sí, Normalmente, dentro de las primeras 12 horas, llega a equilibrarse con la temperatura ambiente, ¿no? ambiente, correcto. Sí, Teniendo en cuenta que no es porque estemos a 40 grados en una temperatura climática, esa sea la temperatura ambiente. La temperatura ambiente por lo general oscila en 23 grados centígrados aproximadamente. aproximadamente sí. Sí, Sí, profe. sí, eso es un dato muy importante. Sí, señor. Vale. Entonces, hay muchos problemas que podemos modelar utilizando ecuaciones diferenciales y por eso nos interesa resolverlas. Vale, entonces, tenemos una definición. Una ecuación diferencial va a ser una ecuación de esta forma. Tenemos una función que va a estar en muchas variables. ¿Cuáles son esas variables? Pues las que les he dicho. Esta es x, aquí está f de x, sería la de y, ¿vale? Es una variable, una función que depende de x y las derivadas de f. ¿Eh? Entonces aquí tengo n derivadas más la función más la variable, entonces tendría n más 2 variables igual a 0. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es ver algunos ejemplos para que contextualicemos esto. Entonces aquí tengo una ecuación, ¿vale? Que es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tengo inmiscuidas derivadas, ¿vale? Tengo una variable dependiente que es la x, una variable dependiente que es la y depende de la x, y tengo las derivadas de esa función y. Y acompañando a esas derivadas voy a tener unos términos que se llaman coeficientes. Fíjense que aquí yo tengo a la derivada de y, la está acompañando este término que tengo aquí, que es menos x al cuadrado más 0.5x partido por el logaritmo natural de x. Entonces esto es una ecuación que es diferencial y la derivada de mayor orden que aparezca, en este caso fíjense que aquí tengo la función, derivada de primer orden, derivada de segundo orden. Entonces va a ser el orden de mi ecuación diferencial. En este caso, como la derivada de mayor orden es 2, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Sé que muchos están acostumbrados a que los coeficientes de la ecuación diferencial sean constantes. Por ejemplo, y' más 5y' más 8 por y igual a 0, ¿vale? Pero no todas las ecuaciones diferenciales tienen coeficientes constantes. Fíjense que aquí tengo una ecuación que tiene coeficientes variables. Es decir, que los coeficientes van a ser funciones. Y esto hace que las ecuaciones diferenciales sean aún más difíciles de resolver. Entonces, hay ecuaciones diferenciales que podemos resolver por ciertos métodos. Métodos algebraicos, utilizando teoría diferencial de Galois, ¿vale? Por métodos analíticos, soluciones blandas y semigrupos, ¿vale? Que son cosas que son muy avanzadas y son muy complejas. Ahora, es mucho más fácil utilizar métodos numéricos, ¿vale? No vamos a obtener una solución explícita, una solución analítica, una función que nos satisfaga a nosotros nuestra ecuación, pero vamos a obtener valores que aproximen los valores que toma esa función. Entonces, por eso son importantes los métodos numéricos, porque hay veces que resolver una ecuación de este tipo es muy difícil o de entrada no existe una solución en términos de que nosotros nos interesen. Por lo general es en términos de funciones elementales, que son funciones algebraicas, polinomios, funciones racionales, exponenciales, funciones trigonométricas, ¿vale? Sino que vamos a obtener otro tipo de soluciones que no nos van a interesar tener
obtener para nuestros propósitos. Muy bien, tenemos otro ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Por qué es de tercer orden? Me aparece aquí primera derivada y tercera derivada. Fíjense que aquí no aparece la y, ¿vale? Estas ecuaciones diferenciales reciben un nombre en particular, se llaman ecuaciones diferenciales autónomas, cuando no aparece la variable dependiente, la y la x tampoco aparece, bueno, en los coeficientes, ¿no? Pero no aparece la y. Bueno, hay varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿vale? Vamos a presentar algunos, que son las ecuaciones diferenciales separables y las lineales de primer orden, que es, a ver, las lineales de primer orden son, aunque los coeficientes sean variables, son fáciles de resolver. Y básicamente es, bueno, tiene que ver con separabilidad y con, bueno, no los quiero liar con eso. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial separable? Si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, donde tengo de y de x y una función que depende tanto de x como de y. Y yo esta función f la puedo factorizar. ¿De qué forma? ¿Vale? La puedo factorizar como dos funciones, f y g, pero que cada una de esas funciones solamente dependa de una de estas variables. Una depende de x y la otra depende de y. Por eso se llaman separables, porque separamos las variables. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué esto es interesante? Pues porque es muy fácil de resolver ecuaciones de esta forma. Fíjense que si yo tengo que f tiene esta estructura, la puedo factorizar así, entonces esta ecuación diferencial me queda de esta forma. Entonces yo puedo, esto entre comillas, porque esto es un operador, ¿vale? Pero podemos hacer un poquito de trampa y abusar un poco de la notación. Y es como si yo tomara esta g, que depende de y, la pasara a dividir al otro lado, porque me queda el diferencial de y este diferencial de x lo pasara al otro lado a multiplicar. ¿Por qué? Porque tengo f de x. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral de y partido por g de y igual a la integral de f de x por dx. Entonces, esto depende de una sola variable. Quizás podamos resolver esta integral de forma muy fácil y también podemos resolver esta integral de forma muy fácil. ¿Vale? Bueno. Entonces, fíjense que finalmente podemos resolver la ecuación diferencial, esta de aquí, utilizando técnicas de integración, pues, por partes o sustitución o alguna otra técnica. Entonces, tenemos por aquí un ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial que parece que no fuera separable, pero sí es separable. Fíjense que yo aquí puedo sacar factor común a la y aquí y a la y acá. Entonces, ¿qué me va a quedar a mí? Me va a quedar algo de esta forma. Me va a quedar x al cuadrado más 1 por y. Entonces, aquí ya yo he separado esta función que tengo aquí, esta que es f de x, y, la he separado como el producto de una función que depende solamente de x, que va a ser x al cuadrado más 1, y una función que depende solamente de y, g de y igual a y, una función lineal. Entonces, podemos aplicar el método de separación de variables. ¿Vale? Entonces tendría integral de y sobre g de y, que es y, igual a la integral de f de x, que es al cuadrado más 1 por dx. Entonces fíjense que pasamos de una ecuación diferencial que parece difícil de resolver a unas integrales que son muy fáciles de resolver. Entonces aquí esto es simplemente el logaritmo de y más la constante de integración, pero no la coloco porque la puedo almacenar en este otro lado, ¿vale? Igual a la integral de x al cuadrado más 1. Integral de x al cuadrado es x a la 3 partido por 3. Integral de 1 es x. Y mi constante de integración. Entonces aquí ya esto es un poco carpintería, es un poco manipulación algebraica. Yo esto lo puedo elevar a la e. Y todo esto también lo puedo elevar a la e. El logaritmo natural y la exponencial son funciones que son inversas la una de la otra. Entonces se cancelan y me queda simplemente la y. ¿Vale? Entonces y es igual a e elevado a esto. ¿Vale? Y lo podría dejar hasta aquí, sí, ¿vale? Pero es usual que las constantes no las dejemos aquí en el argumento de la exponencial,
sino que podemos aplicar la regla de que e elevado a la a más b es igual a e elevado a la a por e elevado a la b. ¿Vale? Entonces aquí yo puedo simplemente separarlo de esta forma. Me quedo con e elevado a la x a la 3 partido por 3 más x por e elevado a la c. Pero ese e elevado a la c lo llamo k. Entonces aquí tengo una familia de funciones que satisfacen mi ecuación diferencial. Lo otro son las ecuaciones lineales de primer orden. ¿Vale? Fíjense que aquí tengo una ecuación lineal de primer orden. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? Esta que tengo aquí, derivada de primer orden. Y es no homogénea, ¿vale? Esto de homogéneo y no homogéneo tiene que ver con este Q. Cuando este Q es igual a 0, es decir, que en vez de Q aquí me aparecería un 0, ¿vale? Eso lo llamamos una ecuación diferencial homogénea. Y cuando es diferente de 0, pues las llamamos no homogéneas. Entonces tengo una ecuación de esta forma, donde P y Q son funciones que son continuas en un intervalo, ¿vale? Donde quiero que se mueva mi variable. Entonces, una solución o la solución general, ¿vale?, para esta ecuación diferencial es algo dado de esta forma. Entonces, quizás es un poco intimidante, pero en realidad, por lo general, son integrales fáciles de resolver. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una ecuación diferencial, ¿vale? ¿Cuál es mi ecuación diferencial? De y de x más 4 por y igual a x al cuadrado por e elevado a la menos 4. Entonces, ¿quién está haciendo aquí de p de x? Entonces, p de x es el coeficiente de la y. Entonces, p de x es igual a 4. ¿Y quién está haciendo el papel de q de x? Entonces, q de x es lo que está después del igual. Entonces, en este caso será x al cuadrado por e a la menos 4x. Entonces ahora yo tengo que resolver estas integrales. Fíjense que aquí tengo e elevado a la menos integral de p de x y aquí también tengo e elevado a la integral de p de x. Entonces a mí me interesa saber cuánto es la integral de p de x porque me va a aparecer aquí y me va a aparecer acá. Entonces cada vez que estemos atacando un problema de ecuaciones de primer orden, pues lo ideal es que resolvamos primero esta integral. Entonces fíjense que aquí yo tengo que la integral de p de x es lo mismo que la integral de 4, ¿vale? Integral de 4 es 4x, entonces fíjense que aquí me queda e elevado a la 4x. Ah, pues muy bien, entonces como ya sé cuánto vale la integral de p de x, entonces ya puedo plantear mi solución. Fíjense que ¿por qué calculamos la integral de p de x? Porque si yo coloco aquí un menos, aquí también puedo colocar el menos y aquí me queda el menos. Entonces, si calculo integral de p de x, pues también tengo inmediatamente la integral de menos p de x. Entonces, ¿cómo es mi solución? Volvamos aquí. Bueno, la tenemos aquí. ¿Cómo es mi solución? E elevado a menos integral de p de x. Entonces, e elevado, ¿cuál es la integral de p de x? 4x. Entonces, menos 4x. Integral de q de x. ¿Quién es q de x? X al cuadrado por e menos 4x. Es lo que tengo aquí. ¿Vale? Por la integral, por e elevado a la integral de p de x. Es e elevado a 4x. Entonces aquí un poquito de propiedades algebraicas. Entonces fíjense que esto de aquí que tengo aquí, e a la a más b es lo mismo que e elevado a la a por e elevado a la b. Fíjense que esto puede hacer el papel de a y esto puede hacer el papel de b. Entonces, e a la menos 4x por e a la 4x es lo mismo que e a la menos 4x más 4x, que es lo mismo que e a la 0, que es igual a 1. Ah, entonces fíjense, cuando yo tengo esto así, es como si se cancelaran. Ah, bueno, entonces me olvido de este señor y me olvido de este señor y me queda ¿qué? Me queda la integral de x al cuadrado por dx y esto es muy fácil de resolver. ¿Sí? Entonces me queda
de integral de x al cuadrado, que es x a la 3 partido por 3 más la constante de integración. Entonces, fíjense que cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, también lo que estoy obteniendo es una familia. Familia de funciones. ¿Por qué una familia? Porque tengo una constante de integración. Entonces, si yo le doy un valor a c, por ejemplo, 0, obtengo una función que va a satisfacer mi ecuación diferencial. Pero si esa c no vale 0, sino que yo necesito que esa c valga 20, entonces voy a obtener otra función que también satisface mi ecuación diferencial. ¿Vale? Y eso lo podemos resumir en la siguiente imagen. ¿Vale? Entonces, fíjense que cada una de estas líneas representa una curva solución, es decir, un valor para c. Entonces, cuando yo estoy calculando una ecuación diferencial, no estoy calculando una curva, sino que estoy calculando una familia de curvas. Yo creo que podemos dejar hasta aquí porque esto no lo vamos a utilizar en el curso, los sistemas de ecuaciones diferenciales, y ya está un poco tarde y sé que muchos de ustedes deben de estar cansados ya. Entonces, abramos un espacio para dialogar un poco. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto hoy, con respecto a algo que hayan leído del curso y que tengan alguna inquietud al respecto. Entonces, es el momento para hablar. Hablar ahora. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo estuve mirando algunos de los materiales que están en el foro, bueno, en el entorno, perdón, Correcto. de aprendizaje, y ahí sugieren unos ejercicios. Esos son los ejercicios que nosotros debemos desarrollar con Python, es decir, más o menos lo que su merced hizo hoy. Esa Sí, sería a ver, como mi duda. a ver, el curso tiene como como una estrategia, ¿vale? Sí, Entonces, cada tarea está formada por 3 ejercicios, ¿vale? 3 incisos, digámoslo de esa forma. Y cada inciso de esos tiene 5 ejercicios. ¿Por qué 5 ejercicios? Porque por lo general los grupos en el campus pues tienen 5 personas. Entonces, la idea es que, bueno, seleccionen el ejercicio que de pronto les interesa realizar, que les ha llamado la atención. Y bueno, van a tener ahí el ejercicio 1, la letra A, la letra B, ¿vale? Entonces van a tomar cada uno de esos ejercicios, va a tener un planteamiento, les van a solicitar algo, por ejemplo, les dan una ecuación y les piden que hallen las raíces de esa ecuación, ¿vale? ¿Para qué valores se satisface esa ecuación? Entonces, la idea es que, bueno, utilicemos todo lo que sabemos de matemáticas para plantear el problema en Python y que nosotros no lo solucionemos, sino que ya planteado Python lo solucione. Entonces, va a haber, eso lo vamos a compartir con ustedes en las web conferencias y en los IPAs. Vamos a ayudarles a darles un poco las luces con los códigos para que no los hagan desde cero, ¿vale? Porque sé bueno, que hacer un código desde cero es algo que es trabajoso, ¿vale? bueno, sí, señor. Vale, profe, gracias. Ok. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda? Profe, una pregunta. Con Sí, respecto al con respecto a, se nos fue. sí, qué pena. Con respecto Vale, al quiz que tenemos ahorita, correcto. son preguntas así de complejas. O sea, yo entiendo que No, lo que nos has explicado, pues lo hemos sí, visto durante toda la carrera, ¿cierto? Pero correcto. pues hay cosas que son un poco más complejas, como tratar ciertas ecuaciones, ciertas diferenciales En el, y en el, demás. Pero en el- no sé si sí, en el parcial lleguemos a ver algún tipo de estas preguntas. No, yo ya lo presenté y no está complicado. correcto. No son Ah, listo, es preguntas, algo básico. son preguntas muy básicas. Es simplemente para que lo que queremos con esa prueba de reconocimiento de saberes es que identifiquen si tienen problemas con algo en particular, ¿vale? Si tienen de Ah, pronto listo, problemas profe.
con algo que no se acuerdan de matrices o de álgebra de matrices o alguna propiedad de derivadas o el teorema fundamental del cálculo, que es importantísimo, ¿vale? Entonces, lo que queremos es determinar si hay falencias en eso y pues reforzarlas. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar en el curso. Esas nociones las necesitamos. Necesitamos saber qué es una integral. Necesitamos saber cómo resolverla. No lo vamos a hacer, pero necesitamos saberlo. Ah, listo, profe. Vale, eso me interesa. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No solamente tienen que ser preguntas. Si de pronto tienen algo que quieran comentar acerca del curso o algún interés, ¿vale? Estos son espacios para compartir. Profe, buenas noches, qué pena. Una Buenas pregunta. noches. Sí. ¿A usted le parece que es mejor utilizar Python desde el Visual Studio, instalarlo y demás, o utilizar el Colab? Depende. Depende. Y yo creo que la respuesta más fácil de ese depende es cómo es tu conexión a Internet. Si tienes una conexión que es intermitente, pues lo mejor es que instales Visual Studio y utilices una distribución de Python instalada en tu computador. Y Ahora sí, perdón, sí, profe, perdón, disculpe que lo interrumpí, adicionó algo, yo ya trabajé descargando Jupyter y Anaconda sí. y desafortunadamente el computador se me dañó y perdí la mayor parte de información. Entonces la ventaja que nos da Microsoft a través de Colab es un almacenamiento en la nube, que no la tenemos en el computador. Correcto. Entonces eso era lo otro que iba a decirles. Ahora, Mm. si no tienen ningún problema de conexión a Internet, pues Colab es muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Primero que todo, porque no importa si su computador no es muy bueno, ¿vale? Ustedes van a estar utilizando un computador de Google. Entonces, no van a tener ningún problema. De pronto, en si tienen, por ejemplo, en esto de, de las sumas de Riemann, ¿vale? Si tienen un refinamiento muy grande, no sé cuántas particiones les estaremos pidiendo, pero de pronto les pedimos algo que tengan 5000 particiones de un intervalo. Entonces son muchos cálculos que tiene que hacer el computador. Y si nuestro computador no es muy bueno, entonces se va a demorar demasiado. Y tenemos almacenamiento en la nube. Entonces usted simplemente trabaja y deja donde pudo el día de hoy pues apaga todo y al día siguiente prende usted su computador nuevamente y todo va a estar ahí, ¿vale? Si su computador se daña, pues está ahí. Si no tiene el computador, si está en el trabajo, si está en la casa de un amigo, si está en la casa de un compañero, pues se loguea en su cuenta y ahí está su trabajo todo el tiempo. Entonces, Colab es, a ver, desde mi punto de vista, infinitamente mejor, ¿vale? Ahora, lo único malo que tiene Colab, y esto de pronto para aquellos que son pues ya son usuarios avanzados de Python, es que como trabaja por celdas, ¿vale? Entonces cada código se va corriendo independientemente. Entonces, eh, es como un poquito malo en términos de costumbre, porque cuando escriban algo en Python, un programa grande, entonces muchos errores se pueden ocultar en esto de las celdas, porque cada uno corre un pedacito de código, todo está bien, y luego ustedes escriben un montón de cosas y luego en otra celda corren otro pedacito de código y de pronto esos códigos independientemente corren perfectamente, pero cuando los ponen en una misma celda, entonces van a tener problemas. Yo creo que esa sería la única desventaja de Colab. Ok, Buenas Que noches, le profe. buenas cae noches la... compañeros. Sí, al respecto, me parecía, pues tengo experiencia con Visual Studio y fui a trabajar en este y no fue complicado, pero deberíamos como adaptarnos. Pero sí hay una complicación grande porque pues uno lleva en Visual Studio lleva como un orden y mentalmente y físicamente uno va trabajando en un orden hasta llegar a una conclusión, llamémoslo así, hasta un resultado. Y en Colab no funciona de esa manera. Correcto, sí. Eso sería lo único malo que yo le veo a Colab. ¿Ok? Pero a nosotros aquellos que estén aprendiendo
pues es una buena herramienta. Ahora, si les interesa mucho Python, yo sí les recomiendo mucho pues que descarguen Python, que lo instalen en su computador y pueden descargar un editor. A mí me gusta mucho Atom, ¿vale? De pronto hay alguien que le gusta de pronto Pichar, también pueden descargarlo si les gusta. A mí me gusta mucho Atom. Y ya esto sí, quieren pues desarrollar Python a su máximo potencial, ¿vale? Es un poco más complejo, es más difícil, porque está esto de que tenemos que llevar el orden perfectamente, indentar todo correctamente, no renombrar las variables, ¿vale? Pero está muy bien. No pasa nada, Richard, no pasa nada.